Bien, Iglesia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a, vamos a ver esta enseñanza, tal como la semana pasada. Si alguien quiere participar a través de algunas preguntas abiertas que yo voy a hacer, siéntanse en el ánimo de hacerlo. Creo que también resulta de edificación para todos los que estamos acá compartiendo. La predicación del día domingo, yo la titulé ¿Somos sabios o insensatos? Como pregunta, no como interrogación. ¿Somos nosotros personas sabias o insensatas? Y la palabra de Dios predicada estaba en Mateo 7, 24 al 29. También una parábola, ¿no? Una parábola que el Señor Jesucristo menciona de manera a modo de conclusión. Para concluir el famoso Sermón del Monte, el Señor menciona esta parábola e introduce con este conector que es por tanto, ¿no? Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la arena. Y aquí viene la parábola. Y cayó lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y yo me tomé un tiempo prudente, espero, en enumerar 15 enseñanzas. Creo que no hablé de todas, pero sí de la mayoría. 15 enseñanzas que el Señor Jesucristo pronunció en el Sermón del Monte. Pueden ser más, dependiendo ahí del corte que usted le haga a la enseñanza, quizás hasta encuentra más, pero yo así pude ver al menos 15, em, que son estas palabras mías, ¿no? Esas 15 enseñanzas, hermano, es, mute el micrófono al hermano iPhone, por favor, todavía escucho ahí. Ahora sí, ahora parece que sí. Bien. Retomo la idea entonces. Les decía, este sermón que el Señor da en el monte son estas palabras mías que el Señor dice, las pone por práctica. No sé si alguien quiere compartir dentro de las 15 que estuvimos hablando, un poquito menos, porque no hablé mucho de las bienaventuranzas. ¿Cuál le llamó la atención? ¿Alguien siquiera quisiera compartir, ¿no? Decir, bueno, a mí me llamó la atención esto, de estas 15 como que a lo mejor particularmente yo fui confrontado, no sé si alguien quiere compartir dentro de la que se dijeron, ¿no? Se habló de, bueno, las bienaventuranzas, la sal y luz del mundo. Jesús cumple la ley y los profetas. Ahí se habla de la justicia de los hombres o la justicia de los escribas y cómo nuestra justicia tiene que ser mayor a la de ellos. Lo estoy recordando. Sobre el enojo, ¿no? Ustedes han oído, no matarás, pero yo les digo, el que se ha enojado con su hermano será culpable ante la corte. En la enseñanza de Jesús sobre el adulterio, no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mira a la mujer para codiciarla ya cometió adulterio, bien digo. Y hay esa radicalidad del llamado, donde si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo de ti. Explicábamos también un poco eso, ¿no? No debemos asumirlo como un literalismo. Sobre el divorcio también se habló, juramento en falso, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. La enseñanza sobre la venganza, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que le abofetee una mejilla, sabemos bien lo que dice, ¿no? También vuélvele la otra. Sobre el trato a los semejantes, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, está dicho, o ustedes han dicho, han oído. Pero el Señor nos dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Hablamos de las prácticas espirituales, ¿no? La ofrenda, la oración y el ayuno, todas bajo el mismo principio de no hacer esas cosas para ser aplaudido, reconocido por los hombres, sino que hacerlo en secreto. Hacerlo en secreto y bueno, Dios que nos ve en secreto, Él nos va a recompensar. Sobre los bienes materiales también habla el Sermón del Monte, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbe destruyen. Nadie puede servir a dos señores, ahí también está incluido. Sobre juzgar a los demás, el sacar la mota del ojo de tu hermano sin ver primero la viga, ¿lo recuerda?
La oración que recibe respuesta, también hablamos de la oración. Las dos puertas y las dos sendas, también ahí hablamos que el cristianismo es un camino estrecho, no es un camino fácil, es un camino por el cual pocos entran y transitan. Y finalmente, de los falsos profetas, ¿no? También hablamos un poco de eso. No sé si alguien quiere compartir eh, o algo que le hizo sentido, le recordó o algo que aprendió respecto de esas 15 enseñanzas que el Señor, digamos, expuso en el Sermón del Monte. Abra su micrófono y participe. ¿Nadie? Pastor, Hermano Juan Carlos. hola a todos los hermanos, bendiciones. Eh, sí, a mí bueno, me confrontó casi todas, pero siempre uno busca quizá dos, que son la sal de la tierra, ¿cierto? Que dice que pero si la sal se desvanece, o sea, pierde sus características Mm, para salar, que es lo que nosotros, ¿cierto?, podemos perder si nos desvanecemos, o sea, si quizás los vamos amoldando a cosas del mundo, vamos saliendo como decíamos, que la base es la obediencia a la palabra de Dios, o sea, como habla de la sabiduría, ¿cierto? mm, Y, y eso hay muchas ocasiones que uno se amolda al mundo en las cosas, puede ser en tema de trabajo, con los compañeros, cada vez en cosas, también en el lugar donde vivimos, y eso va desvaneciendo nuestro, ¿cierto? Nosotros como cristianos, como también se decía, los frutos que debemos tener, ya no van a ser los frutos espirituales, sino quizás más superficiales también, como se hablan acá, los externos, porque lo vamos acomodando para que nos vean, digamos, de mm, alguna forma. Y lo otro el de juzgar. Eh, Somos a veces, y puedo decirlo que a veces muy rápido para juzgar algo, pero como dice acá, eh, primeramente me tengo que revisar, tengo que hacer un autoexamen yo, eh, de lo que voy a juzgar. No, como decía usted, pastor, que no es el tema de no juzgar, sino que debe empezar por uno, por el interior mío, digamos, antes de hacerlo. Y por eso pone tanta diferencia en decir una mota, que es algo que en otras interpretaciones dice una paja, es mm, algo muy pequeño. Y una viga, imaginarse una viga es algo con tendencia, algo de volumen. Y eso es lo que uno a veces tiene y cómo va a sacar la paja del ojo ajeno si primero no se saca la viga. Y eso es un autoexamen de cada uno de nosotros, de hacerlo antes de. Eso cuesta, pero por eso es que estamos acá, para perseverar y mm. escuchar la palabra, que digamos, como se habló de la sabiduría, digamos, de la obediencia, que es el cimiento más importante y esa es conforme a la voluntad de Dios. Eso, pastor. Gracias, hermano Juan Carlos. Muy, muy acertados sus comentarios también. Delia levantó su mano, la escuchamos. Sí, pastor, bendiciones. Bueno, a mí lo que me hacía aún más sentido de lo que uno, cierto, va aprendiendo de a poco y después ya va comprendiendo y llevando al entendimiento las cosas, la palabra y la enseñanza también me hacía reflexionar en lo que es la privacidad de lo que es lo privado, por ejemplo, la oración, el ayuno y la ofrenda, Mm, que esas tres cosas son como tan íntimas, tan personales entre el Señor y yo, que yo me veía a mí misma y decía, hay una línea tan delgada, porque me ponía a pensar cuando, no sé, en alguna iglesia a uno lo nombraba para que fuera a orar al frente, ¿cierto? Pero a veces algunos como que no querían pasar y otros sí se ofrecían, pero queda también expuesto
que a veces uno quiere mostrar como la elocuencia o las palabras. Entonces como que meditaba en eso y creo que el Señor lo que más quiere de nosotros es que haya esa sinceridad en la intimidad con Él. No, no como mostrarnos, como daba el ejemplo de los fariseos que ellos oraban en las plazas para ser vistos. Y si el Señor expone esas cosas, porque y yo reflexionaba en eso, porque está en mí, pues, o sea, está siempre querer mostrarme tal vez de una forma, pero el Señor lo que me pide es mi sinceridad, digo, mi honestidad primero que todo, porque el ayuno también tiene que ser secreto. Y a veces uno, claro, quiere ayunar con otro hermano, otra hermana, pero tiene que ser secreto, o sea, no es una cosa de ponerse un disfraz, que todos sepan que yo estoy ayunando y voy a como ponerme ese disfraz, o sea, ahí también veía que en esas tres cosas de la ofrenda, la oración, el ayuno, tiene que ser totalmente privado. Eso sería, pastor, como mi conclusión en lo que yo tomé. Gracias, Delia. Gracias, sí, toda la razón, ¿cierto? Es necesario que nuestras disciplinas o estas disciplinas espirituales que se mencionan acá, ¿no? Son tres bastante representativas. Deben ser practicadas, ¿no? Primordialmente de manera privada. Obviamente podemos a veces ponernos de acuerdo como iglesia, pedir la oración, pero el asunto ahí y que el Señor estaba acusando es precisamente la religiosidad de la época que buscaba el aplauso, ¿no? Buscaba el reconocimiento. Y eso, los representantes de eso eran los escribas y los fariseos. Entonces, entender que la oración, la ofrenda, el ayuno, no son como validadores o como medallas que nosotros nos ponemos, así como para demostrar espiritualidad, ¿no? Ese es el gran problema de la época del Señor Jesucristo y en cierta medida también hoy, ¿no? También podemos verlo, lamentablemente, y que el Señor nos ayude, porque tal como conectando con lo que decía el hermano Juan Carlos, a veces nosotros somos buenos diagnosticando los problemas ajenos, o lo que otras iglesias hacen mal, o lo que otro hermano hace mal, pero a veces nosotros mismos también estamos cayendo en eso. Entonces, que el Señor nos ayude siempre a pensar en la palabra, ¿no? Como una verdad que me está confrontando a mí en primera instancia, y no al que está al lado, no a la iglesia vecina, sino que primordialmente a nosotros, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude a mirar siempre la palabra con esa óptica, para que de verdad cumpla su propósito de provocar en nosotros confrontación, arrepentimiento y crecimiento. Amén. No sé si alguien más quiere añadir algo respecto de estas enseñanzas. Son muchas, ¿no? Yo les decía el domingo, podríamos prácticamente tomar desde el capítulo 5 y predicar en adelante, y estaríamos varias semanas predicando eso. Quién sabe, quizás un poco más adelante lo podamos hacer de manera más pausada. ¿Alguien más que quisiera compartir algo en ese sentido de las enseñanzas del Sermón del Monte? Continuamos entonces. Volviendo ya al verso 24, ¿no? Que ahí estaba la bisagra de nuestra enseñanza, el mayor énfasis, y nos muestra básicamente dos tipos de personas. El verso 24, el que oye las palabras y las pone por práctica. Ese es semejante a un hombre sabio. Y aquí viene la parábola, ¿no? El sabio es el que edificó sobre la roca. ¿Alguien se acuerda qué es la roca en este contexto? Porque no es la misma roca que habla en otras partes de la escritura. ¿Cuál es la roca? El edificar sobre la roca. ¿Qué es? A ver si estuvieron atentos el día domingo. Por ejemplo, no es como cuando el Señor Jesucristo está hablando con Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es esa la roca. Aquí el contexto es distinto, por lo tanto el significado es distinto.
Y cuando habla de la roca, está hablando, ¿no? De las enseñanzas del Señor Jesucristo. Está conectado con lo que se dice antes, ¿no? El que oye las palabras mías y las pone por práctica. A esa roca está haciendo alusión. El estar edificado en las enseñanzas del Señor Jesucristo es lo que nos permite estar firmes en el fondo y tiene esta particularidad del verso 25, ¿no? Donde dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Esa roca, en el contexto particular, es el Sermón del Monte, y de manera aún más amplia, es toda la enseñanza del Nuevo Testamento, del Antiguo también, obviamente, toda la enseñanza de la Biblia, podríamos decir. A esa roca se refiere, y esa es la roca, ¿no? que va a permitir que, a pesar de los distintos tipos de situaciones que el hombre o el cristiano pueda enfrentar, dice que va a haber azote, que va a dar con fuerza, pero que no cae porque está fundada sobre la roca. ¿Se dan cuenta? También leíamos Lucas capítulo 6, es un poco más amplio ahí, dice, "Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo, echó cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida". Warren Wiersbe dice, el cimiento de esta parábola, el cimiento, la roca, es la obediencia a la palabra de Dios. Obediencia que es la evidencia de la verdadera fe. Y ese es un punto importante en esta enseñanza. Nuestra obediencia, hermanos, a la palabra es la puesta en escena, la evidencia de que nuestra fe es verdadera. Nosotros podemos llegar a tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no se expresa en obediencia, en realidad ya estaríamos siendo parte, ¿no? de aquel que construye sobre la arena. Y aquí la mayoría de los autores coinciden, ¿no? Que aquí está hablando del juicio final principalmente, ¿no? Principalmente es el juicio final, donde si nosotros de verdad somos creyentes, vamos a ser personas obedientes a la palabra del Señor. Nuestra obediencia no es perfecta, eso es claro, pero nuestra inclinación ya es distinta. Nuestra inclinación es hacia la obediencia. Pecamos, fallamos, caemos, pero nos ponemos de pie, nos levantamos y seguimos el camino. Nos sacudimos y seguimos el camino y seguimos buscando agradar al Señor en todos sus mandamientos. Esa es la vida cristiana. Muy diferente, ¿no? Al escenario del segundo, ¿no? Entonces tiene ese aspecto la parábola de juicio final, ¿no? Va a permanecer, podríamos, la casa de aquel que obedece a la palabra del Señor porque da evidencia de un genuino cristiano. Pero también podemos ver estos azotes, ¿no? Como las cosas que a veces nos toca pasar en la vida. O sea, yo dificulto que haya algo que nos dé más estabilidad a nosotros, como creyentes, ¿no? En la vida espiritual, que obedecer al Señor en medio de las situaciones. Yo creo que ahí hay firmeza. Ahí pueden venir problemas, pueden venir enfermedades, pueden venir momentos difíciles, incertidumbres, todo tipo de situaciones que enfrentamos. Pero si yo soy un cristiano, un creyente que se está fortaleciendo en la palabra del Señor, está con toda la intención de agradar al Señor, entonces yo voy a permanecer firme. Entonces, podríamos ver el tránsito de la vida, ¿no? El caminar en obediencia a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer, nos prepara de mejor manera. Y en un aspecto más escatológico, ¿no? En el día del juicio, también solamente hay dos posibilidades, ¿no? En el día del juicio vamos a, vamos a ser sujetos de desastre, como es el segundo caso, o vamos a permanecer. Entonces, tiene esos dos énfasis posibles de entender o de ver en esta parábola. Además, recuerde que nos habla de sabiduría. Entonces, si usted lo piensa, la sabiduría, ¿cuándo va a tener más, cuándo tiene más sentido la sabiduría? Ahora, ahora, en el escenario de esta tierra, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, yo pienso que todos vamos a tener una sabiduría más o menos estándar, ¿no? Pero ahora este reto que el Señor hace, este desafío que hace, tiene mucho sentido.
Entonces también ahí nos habla para lo inmediato. Entonces aquí hay un reto para lo inmediato y aquí se conjugan ambas cosas, porque estamos en lo inmediato, siendo obedientes al Señor, somos sujetos de situaciones difíciles y el estar en la palabra del Señor nos fortalece, es estar sobre la roca. Podemos vivir sabiamente y vivir sabiamente es obedecer los mandamientos del Señor, no, no hay más, no hay más, ¿se dan cuenta? En el escenario contrario, el verso 26, todo el que oye, también oye las palabras, pero no las pone en práctica, y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato. Noten los contrastes de nuevo, ¿no? Sabio versus insensato, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Aquí si me permiten hacer un acercamiento aún más didáctico o para ejemplificarlo de alguna forma. Nosotros vemos hoy día la sociedad en general, es una sociedad que no anda precisamente buscando construir sobre la roca. ¿Sí? Por el contrario, ¿no? Buscan lo cultural, buscan lo que funciona, buscan los consejos populares, y eso ya está mostrando, ¿no? No sé si más que nunca, probablemente sí, más que en otras épocas de la historia. Divorcios, hogares disfuncionales, personas creyendo ser lo que no son. Y ya ahora no solo vemos esto en términos de la sexualidad, personas que naciendo hombres piensan que son mujeres, y al revés también, personas que naciendo mujeres piensan que son hombres, sino que ahora vemos personas que se creen animales. ¿Se dan cuenta? Y eso es producto de haber dado la espalda a Dios, de no estar considerando la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, dígame si usted no ve ruina en eso. Yo veo ruina allí. Y veo que hay una destrucción grande cuando se ignora la palabra del Señor. Y esto también tiene alcance para nosotros, hermano. Es una advertencia también para nosotros los creyentes. Recuerden, en el contexto original estaban las multitudes y se acercaron los discípulos. A veces queremos ostentar de una salvación segura que tenemos en Cristo, y por cierto que es segura, pensando que podemos vivir de cualquier forma. Y eso es una gran mentira. Que nadie piense que, bueno, yo ya entendí la salvación nadie me la quita, nadie me la puede restar, ahora voy a vivir como yo quiera. No, probablemente si alguien está pensando de esa forma, está aquí en el segundo escenario. Solo oyó, solo oyó, pero no llegó a poner por obra, está actuando de manera insensata. Y ahí de nuevo volvemos atrás a al menos estas 15 enseñanzas que el Señor expone, que finalmente es como un escaneo, ¿no? de varias cosas muy importantes en la vida del hombre. Eh, Ignorarlas es pérdida. Ignorar la palabra del Señor, ignorar la enseñanza que podemos recibir en esta instancia, ignorar la enseñanza que podemos recibir, por ejemplo, para las mujeres cuando se juntan los viernes, ignorar la enseñanza que podemos recibir los días cuando nos juntamos con los matrimonios, eh, es perjuicio, hermano. Y después muchas veces nos preguntamos por qué no podemos solucionar, por qué no podemos enfrentar las cosas de manera sabia. Y la verdad es que no tenemos que ser demasiado profundos para descubrirlo. Si no podemos enfrentar nuestras dificultades como familia, como matrimonios, como hombres, como mujeres, de manera sabia, es porque estamos ignorando la palabra del Señor. Estamos actuando de manera insensata, tal vez no de manera final, pero sí de manera parcial. Entonces, esta advertencia es absolutamente aplicable para nosotros hoy. El verso 27, ¿no? Habla de esta ruina, de esta destrucción. Y yo les decía, dando el ejemplo, ¿no? De cómo está la sociedad hoy y de cómo a veces nosotros también nos desviamos. Es ruina ahora, en el tránsito de esta vida, pero es también tal vez más lamentable, ¿no? Más fatal aún, es ruina eterna, ¿no? Probablemente aquí también está dando cuenta de la condenación eterna. Dice que fue grande su destrucción. A veces eso es lo que muchos autores mencionan, ¿no? Pero creo que la palabra y la enseñanza encuentra aplicación tanto en lo inmediato, en lo que ahora vivimos, como también en lo eterno, ¿ok? En la cuenta final.
Warren Wiersbe, les repito esto, ambos deseaban construir una casa, ambos construyeron buenas y resistentes, pero cuando vino el juicio, es decir, la tormenta, una de las casas se cayó. ¿Cuál fue la diferencia? No era la apariencia externa, la diferencia estaba en el cimiento. El constructor tuvo éxito, el que tuvo éxito, perdón, fue el que cavó hondo y puso su casa sobre cimiento sólido. Ahí es donde nosotros debiésemos estar, hermano, insistiendo con toda nuestra intención. La, el punto principal, ¿no?, de esta parábola es que la profesión de fe, es decir, los que decimos ser cristianos, eso va a ser probado finalmente ante Dios, ¿no? Los que han confiado en Cristo y han demostrado su fe mediante la obediencia, no tienen de qué temer. Si usted ha confiado en Cristo y ha mostrado su fe mediante su obediencia, como también enseña Santiago, no tenemos por qué temer, no, no nos alcanzará la destrucción, no nos alcanzará la condenación. Su casa está fundada sobre la roca y resistirá. Pero los que solamente profesan en Cristo, profesan, dicen tener fe y no obedecen a la voluntad de Dios, estos sí van a ser condenados. Pregunta para nosotros hoy, amados hermanos, ¿en qué áreas de nuestra vida aún nos comportamos de manera insensata? ¿En qué áreas de nuestra vida aún no estamos obedeciendo como debiésemos la palabra del Señor? Esta parábola nos invita a hacernos esa pregunta y en oración, ¿no? Pedir perdón al Señor y que Él también coloque en nosotros la intención de poder obedecer y nosotros también obedecer. A veces también en esas expresiones que son ciertas, ¿no? Dios pone la intención, pero también nosotros tenemos que involucrarnos, hermano, involucrar nuestra voluntad para obedecer. Es el punto de esta parábola y por eso yo lo quería complementar con lo que habíamos compartido hace 15 días en El Señor es mi pastor, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que Dios hace y ha hecho y sigue haciendo. Ahora también nuestra respuesta al respecto es muy relevante, es muy importante, hermanos. Em, bueno, creo que eso es lo que yo quisiera repetir y mencionar. No sé si alguien quiere agregar algo, compartir algo. Ofrezco el micrófono también para que lo pueda decir o compartir. Pastor, yo le había hecho una pregunta en el chat, pero creo que la respondió con lo último que explicó. Ah, que me había mirado el chat, como estaba tan inspirado hablando, perdón, pero déjame verlo igual. Claro, perfecto. Claro. La obediencia, la roca, es bueno establecer eso, porque a veces uno podría decir roca, no, la roca es Cristo. No, en este caso son las enseñanzas del Señor Jesucristo. El que está construyendo sobre esa roca, eh, sobre esa columna, o más bien sobre esas verdades, ¿no? Ese va a permanecer. ¿Ok? Sí. Gracias, Delia. ¿Alguien más quisiera preguntar o agregar algo? También preguntar. No, no es malo también preguntar. ¿Va a agregar algo más? Parece que no. Amén. Le voy a pedir en esta oportunidad a mi hermano Juan Carlos que por favor ore para terminar esta enseñanza. Amén. Amado Padre y buen Dios, Señor, le damos gracias primeramente por darnos, Señor, este tiempo como iglesia, Señor, de poder juntarnos a través de este medio que usted ha puesto a disposición de nosotros, como es el Zoom, Señor. Dándole gracias, Señor, por sus enseñanzas. Sabemos, Señor, que nos habla de la sabiduría. La sabiduría, Señor, está en su palabra, en ir a ella, en buscarla, en obedecerla, en entenderla, comprenderla. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Señor? Sabemos que fallamos, Señor, Mm, pero como lo decía el pastor, debemos perseverar. No debemos, mientras estemos perseverando, Señor, usted nos da a conocer que usted nos está preservando, Señor. amén. Y por eso, Señor, le pedimos a través de su Espíritu Santo que nos sea guiando, Señor, que nos sea conduciendo, perfeccionando,
para andar, Señor, conforme a la voluntad que usted nos da a conocer, Señor. Sabemos, Señor, que cada día enfrentamos cosas, Señor, y dificultades. No es fácil, Señor, en esta vida, pero sabemos, Señor, que confiamos en nuestro Dios que es soberano, nuestro Dios que se preocupa por nosotros. Y por eso estamos acá, Señor, porque sabemos que toda esta revelación, todo lo que podamos ver hoy es su palabra, Señor, porque usted nos ha amado, nos ama y nos amará. Y por eso nos ha dejado su revelación, para que nosotros podamos, Señor, ir a ella y ser fortalecidos en ella, Señor. Y también, Señor, pedimos en nuestro ser que su Espíritu Santo, ¿cierto?, nos dé esa luz para que estemos cada tiempo, Señor, siendo autoevaluados nosotros mismos, Señor, por su Espíritu, por esa luz, Señor. Porque a veces una fisura, Señor, hablamos de una construcción firme, podemos creer que estamos, Señor, firmes, como nos da a conocer en su palabra, pero también una fisura en esa construcción, Señor, puede engrandecer y puede haber una destrucción, Señor. Por eso pedimos que usted nos guíe, Señor, que todo lo que ha sido expuesto, Señor, por el pastor durante la predicación y ahora en las aplicaciones que estamos, Señor, sea usted guiándolo en todo momento, Señor. Y como se nos dijo, Señor, que todo lo que escuchamos, lo que estamos aprendiendo y entendiendo, lo llevemos a la práctica, Señor. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que usted está con nosotros en todo momento y que estará ahí. No necesitamos, Señor, pedir una hora para ir a usted. Mm. Como decía la hermana, la oración, Señor, un medio que nos ha dejado. Que pidamos sabiduría, como nos dice también en su palabra, que usted nos dará. Ayúdenos, Padre, a todos, como iglesia, individualmente, en nuestras familias, en todo momento, de que podamos estar, Señor, edificando y así como estamos construyendo nuestra vida y nuestra madurez espiritual, sea, Señor, en la roca, en sus enseñanzas. Pedimos, Señor, su bendición en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.